Bienvenidos a nuestra segunda parte de la lección número 4, las naciones. Primera parte, ese es el título de la lección. Pero esta es la segunda parte de este estudio que estamos haciendo hoy, la lección número 4. Y simplemente para darte un pequeño repaso, en nuestra primera parte estuvimos analizando cómo uno de los descendientes de Cam, hijo de Noé, Nimrod, funda el primer imperio humano, la primera monarquía. El nombre Nimrod, que significa rebeldía, justamente da pie a los principios que él quiere usar en este reino. Quiere usar la fuerza, la tiranía, la opresión, la coerción para lograr los objetivos. Y ese justamente es el espíritu de Babilonia, que se menciona en las profecías como una gran ciudad, como un poder que reinará en las naciones con esos principios. Hoy vamos a estar analizando cómo Dios entonces contrarresta ese espíritu de Babilonia, creando una nación, llamando a un hombre, Abraham, y cómo estas naciones, vamos a estar analizando si lograron cumplir los objetivos del reino de Dios. Quédate con nosotros en Estudiamos Juntos. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento. Bienvenidos a esta segunda parte de la lección número 4, las naciones. Espero que hayas visto la primera parte. Si no, aquí en este enlace puedes ver el link para accesar a la primera parte de este estudio que dimos el domingo de esta semana. Así que hoy vamos a comenzar nuestro estudio, que dijimos que vamos a hablar de este llamado que Dios le hace a Abraham para comenzar una nación tal vez diferente a la que Nimrod construyó. Vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Quién los lee? Yo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, aquí yo hice una pregunta y tengo 4 respuestas que evidentemente no creo que ustedes tengan las mismas que yo, pero les hago la pregunta. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Según esto que vemos, si tuviera Génesis 12, 1 al 4, y dice, ¿por qué Dios llamó a Abraham? Y con el contexto obviamente de Babilonia, de Nimrod y de la Torre de Babel y todo. Yo, o sea, para mostrar algo diferente, o sea, para muy bien, contrarrestar lo que ya estaba el hombre haciendo, ¿no? Evidentemente, con el llamado que Dios le hace a Abraham para hacerlo una gran nación, Dios le dice aquí un propósito. Yo quiero levantar una nación de ti para bendecir al mundo. Evidentemente, lo opuesto de esto es que Babilonia está maldiciendo al mundo y Dios, con esta nación que quiere crear, quiere bendecir al mundo. Eso es una. La otra que tengo acá es que Dios llama a Abraham porque Abraham era el peor. Y como me hemos mencionado acá, cuando Dios llama al peor es para que todos estén incluidos. Y esto es algo que tal vez a muchos cristianos nos sacude. En el llamado de Abraham, Babilonia está incluido. Totalmente. En el llamado de Abraham, el más pagano está incluido para ser bendecido. Y eso es algo que a veces nos cuesta aceptar, de que Dios le extienda una invitación al que se me opone, al rebelde Nimrod, que Dios le extienda una invitación. Pero es que justamente lo que Dios quería mostrar a través de Abraham y de la nación que surge de él es ese carácter de Dios, que Dios es un Dios inclusivo, ¿no? Y específicamente a aquellos que se sienten que no, yo soy rebelde, Dios no me quiere, no. A ellos Dios también le hace la invitación. Sí, para bendecir a todas las naciones, a toda la tierra. A todas las familias. A todas las familias. Y también a los que no se sienten, porque dice, no, yo me siento malo, correcto, pero hay personas que se sienten
que no se siente mal. O Saulo, por ejemplo, que él se sentía que era lo máximo que estaba Exactamente. haciendo, pero era el peor. Era el peor. Y Dios lo llama por eso, para hacerle ver que era el peor. Y hay otros que se sienten el peor y no se sienten dignos. O sea, No se son sienten los dos, llamados. pero a los dos les da. Correcto. Ahora, vos fíjate cómo es el llamado de Dios, porque Dios lo llama para hacer naciones, ¿no? Para ser una nación, pero le quita todo lo que hace a una nación en esta tierra. O sea, porque lo quita la tierra. O sea, se queda sin tierra para... Claro. Después dice, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si había un modelo de familia que no concordaba con el modelo de familia tradicional, que era tener muchos hijos para generar un ejército y todo lo demás, era Abraham. O sea, No podía. De 70 y pico de años, ni siquiera era joven. claro, 75 años que no tiene hijos. O sea, Exacto. era el concepto de familia más contradictorio que había como para prometerle que en esta familia, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. O sea, eso es lo que muestra lo que vos decías, ¿no? Como Dios utiliza lo más limitado, lo peor, lo más, para con eso incluir a todos. Es tremendo realmente lo que vemos de Dios aquí. Y lo último que saco de este llamado de Dios es que Dios llama a Abraham no solo para que Abraham bendiga, pero para que Abraham sea bendecido. Y esto es algo que yo he aprendido recientemente, ahora lo estoy diciendo mucho donde quiera que voy. La misión tiene dos vías. Misión no es yo ir a hacer algo por alguien y se acabó. No es que yo hago algo por alguien, pero al yo dar, recibo algo, recibo una bendición de lo que estoy haciendo. Dios se encarga, Dios decide cómo darme esa bendición. Pero si yo voy en misión solo para dar y no para recibir, no estoy en misión. Es dos vías. Y Dios dice en el versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan, bendeciré a quienes te bendigan. O sea, va a haber gente que te va a bendecir. En la historia de Abraham vemos que Melquisedec bendice a Abraham, por ejemplo. Y ahí Abraham recibe una bendición de Melquisedec después de haber liberado a Lot de la guerra que hubo con Sodoma y Gomorra, creo que fue en esa ocasión. Así que Dios llama a Abraham porque es el peor, le da una misión. La misión de Abraham, ¿cuál es? Es bendecir a todos los clanes, a todas las familias de la tierra, que justamente por eso le decía en la primera parte, cuando leímos en Génesis 10:5, que todas las naciones se dividieron por clanes, por familias. Justamente Dios llama a Abraham para que a todos los que se dispersaron sean bendecidos a través de él. ¿Y cómo entonces Abraham va a hacer bendición para todas las familias de la tierra? Bueno, ¿Estás preguntando? Sí, estoy preguntando. ¿Cómo Abraham va a ser? ¿Cómo Dios quiere bendecir a las familias de la tierra a través de Abraham? Y lo que pasa es que Abraham comienza, porque todavía no tenía rey esa nación. Claro. O sea, Abraham va a ser el progenitor del rey que va a lograr todo eso. Ahora, eso es cierto, pero no tenía que hacer algo Abraham en cuanto a principios del reino de Dios, en cuanto a mostrar algo diferente que el reino de Nimrod, en su vida, en su peregrinaje, en este proceso de crear una nación. Pregunto, pero voy a dar la respuesta. ¿A qué voy con esto? Para mí, lo que tiene que ver es que Dios quería que a través de Abraham, Abraham mostrara el verdadero carácter de Dios. Babilonia no lo estaba haciendo. Babilonia estaba usando el sistema de Dios, pero presentando un Dios totalmente diferente. Un Dios del que tenemos que protegernos, un Dios en el que no podemos confiar, porque dijo, no voy a volver a destruir la tierra con un diluvio, pero el sistema de Nimrod dice, no, tenemos que protegernos de este Dios porque no sabemos. En cualquier momento se levanta del lado derecho de la cama y aquí nos aniquila a todos con otro diluvio. O sea, Dios quería bendecir, y el clímax, obviamente sabemos ahora, después de muchos años, sabemos que el clímax de la bendición de Dios a través de Abraham es Cristo, porque de Abraham sale Jesús. O sea, nace Jesús, que es la revelación máxima del Padre, ¿no? Y de quién es Dios. Pero en ese proceso, a través de los diferentes eventos y experiencias que Abraham iba a tener, Dios quería que Abraham mostrara el carácter de Dios y los principios del reino de Dios. La pregunta que hago es, ¿logró Abraham eso? Suerte que estaba pensando yo. Y decía, ¿Logró Abraham? Yo creo que en un principio sí, o sea, comenzó un proceso. Claro. Un proceso en el que todos muy estamos, lento, ¿no? claro, y que falló incluso y todo Claro. eso, pero incluso la historia de Abraham, porque al final no era el ejemplo de Abraham. La historia de Abraham es para mostrarnos cómo Dios guía a una persona imperfecta, y es en Abraham que nos tenemos que incluir nosotros con todos los efectos que tuvo. O sea, con todas las limitaciones que tuvo, Dios lo llamó como
es más, hay ciertos pasajes donde vemos que el nivel moral de Abraham era más bajo que incluso que el faraón de Egipto. Claro. O sea, que estaba dispuesto a que su esposa se acueste con el faraón, y el faraón fue el que le tuvo que dar un sermón para decirle a Abraham, ¿qué te pasa? Y Dios le tuvo que decir, este es mi profeta. Sí. Y voy a pedir que este profeta ore por vos. Es increíble como Dios rompe nuestra cosmovisión. Sí, sí. No, es increíble. Usa cosas que nosotros jamás podemos ver. Entonces, obviamente Abraham tiene a Isaac. Isaac tal vez es uno de esos personajes que no vemos que tal vez tuvo momentos débiles como Abraham o como Jacob, por ejemplo, su hijo, sino que Isaac era un tipo bastante estable. Más flemático. Tal vez. La que era un poquito más era la esposa. Sí, totalmente. Totalmente. Pero Isaac, entre todos estos descendientes de Abraham, es el que más estable vemos, el que más, o sea, aún desde pequeño, cuando Abraham se lo lleva, estuvo dispuesto a que lo sacrificaran. O sea, no se resistió. Llega Jacob, que para mí, Jacob y su familia es la familia más disfuncional de todos los tiempos. Sí. O sea, pero horrible. Y tiene que haber sido la familia porque de ahí hace la nación. Y de ahí, correcto. De ahí es que sale, o sea, salen los 12 hijos de Jacob, y de ahí sale la nación, o sea, los israelitas de Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel, y de ahí salen los israelitas. Mira qué interesante cuál era el objetivo, y para mí esto tiene que ver con el llamado que Dios le hace a Abraham. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Mira lo que Dios se proponía hacer a través de este pueblo, que era el peor, pero Dios justamente llama a los peores para que todos sean incluidos en ellos. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mira que dos principios fundamentales, contrarios al espíritu de Babilonia, es la bendición que Dios quiere a través de Abraham y de la nación que crea. Número 1, que Dios es un Dios cercano. Fíjate cómo dice, el mismo Dios dice, las naciones se van a sorprender de que vean que Dios está tan cerca de ustedes. Y que eso fue lo que hacía la diferencia. Claro, o sea, no había ninguna religión en aquella época, y tal vez incluso hoy, donde muestra un Dios que no solamente quiere estar cerca, que toma la iniciativa en querer estar con sus criaturas. No hay un Dios. En vivir en ellas. Claro, o sea, Joel estuvo predicando recientemente, creo que fue el sábado antepasado, ¿no? Del santuario, ¿no? ¿Para qué Dios hizo el santuario? Para que el pueblo vea que Él quería estar cerca de ellos. Llega Jesús y ahora, y Jesús se va, llega el Espíritu Santo, y ahora a través del Espíritu Dios dice, ya yo no quiero estar contigo, quiero estar más íntimo en ti. O sea, ese Dios es una bendición. El Dios distante, el Dios de la montaña, el Dios que cuando yo hago bien está conmigo, pero cuando hago mal se hace una separación, no es un Dios que llama la atención. Pero este Dios que dice que las naciones se van a sorprender porque Él está tan cerca de ti, es increíble. Y la segunda parte, que dice el versículo 8, dice que las naciones dirán, ¿y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales? En otras palabras, si esta nación que está fundada por Dios es una nación justa e imparcial, significa que el Dios que fundó esa nación, los principios que tiene son justos e imparciales. Cuando todas las demás naciones eran totalmente corruptas, que todavía lo vemos hoy en día, y justamente las profecías de Apocalipsis muestran que todas las naciones van a estar corrompidas justo al final de los tiempos, Dios tiene un grupo, una nación, un grupo que va a practicar el principio de justicia y de imparcialidad.
Sí, Sí, ahora hay algo acá que me deja de día, dirías vos. muy bien. Pero vos fíjate que Dios profetiza algo con respecto al evangelismo. Si hablamos así de... Dice, cuando ustedes muestren que yo soy cercano, y cuando ustedes muestren, voy a profetizar lo que van a hacer las naciones, y cuando muestren la imparcialidad de las leyes de usted que yo les estoy dando, dice, voy a profetizar lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que las naciones van a decir que se van a sorprender y van a querer eso. El gran problema de nuestro evangelismo es que no estamos utilizando estos dos principios para que se cumpla la profecía que Dios dijo que iba a ser el resultado. No, y eso sí. me acuerda lo que... entonces, Jesús lo dijo de esa manera. Lo dijo en una oración. Si nosotros vivimos en unidad, o son uno, si ellos son uno, entonces van a creer que Que yo tú soy me el Mesías, enviaste, sí. ¿verdad? Entonces, ahí es que está la idea. Si se nos está repitiendo, ya esa era la clave. Tenerlo cerca. Jesús nos está diciendo literalmente qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Estamos en más desunión que nunca y estamos más en confusión que nunca. Porque usamos otros criterios para identificar lo que es un cristiano. Usamos el criterio doctrinal, y traemos siempre este tema. Pero en vez de identificar un cristiano por principios, el fruto del Espíritu, identificamos a un cristiano por el credo o la doctrina que tiene en su iglesia. Entonces, entonces nos empezamos a pelear si alguien piensa un poquito diferente, vos ya no sos y todo eso, cuando todos tendríamos que pedirle a Dios que nos dé su espíritu. Y cuando todos tenemos el espíritu, no importa dónde estemos, vamos a estar unidos. Y justamente esa es la tentación más grande para el cristiano, es usar los métodos de Dios y resistirse a usar mis métodos. Porque nos encanta usar los números para decir que estamos en progreso. Si tenemos muchos miembros en la iglesia, si hicimos 1000 bautismos en 3 meses, estamos progresando. Aunque esos 1000 miembros no tengan una conexión con Dios, no están en misión. Pero aceptaron una iglesia. Pero claro, por eso. Entraron a la Torre de Babel. Exacto, exacto. Entraron al sistema. Sí. En el sistema hay seguridad, en los números hay seguridad. Y con esto no estamos diciendo que el problema es cuando ponemos al sistema por encima de lo que Dios quiere. Porque Dios está creando un sistema acá, pero un sistema que está sometido a Él y no que un sistema que lo mete a Él dentro del sistema. El sistema que Él está dirigiendo, por ejemplo, ¿cuántos hubieron en la predicación de Pedro? 3000. En un sermón 3000. Los números no es el problema, porque Dios quiere los números. Sí. Pero cuando usamos los números como el medio para lograr el objetivo, Y para identificar si Él está con nosotros. ahí o no. estamos en Babilonia. Y lo que hacían ellos era que ellos vivían en unidad, en comunión con Dios, repartiendo, y Dios añadía. O sea, Correcto. Nosotros estamos al revés, nosotros queremos ser los que estamos añadiendo. Entonces, en vez de eso, vamos a dejarle eso a Dios. Dios va a añadir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir en relación, amándonos. ¿Sabes qué me hiciste pensar ahora cuando Jesús dice que el evangelio al final será predicado por testimonio? O sea, ni siquiera va a ser por la predicación de necesariamente la palabra de esto. Es mi vida, que esa es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia tan unida. Dios se manifestaba tan profundamente que lo de Deuteronomio se cumplió en ellos. La profecía se cumplió. Todo el mundo quedó. Este grupo de personas que trastornan al mundo, dice el libro de Hechos, lo están mirando en bien puertorriqueño patas arriba. ¿Qué? ¿Por qué? Y la gente se interesaba y explícame, ¿por qué esto? Están dispuestos a morir, a ser martirizados por el mensaje. Entonces, el gran problema de nosotros es que la tentación grande, como decía, es que siempre tenemos la tentación de dejar de confiar en los métodos de Dios y confiar en lo que nosotros hemos creado. Disfrazado de Dios. Y por eso, Abraham y sus descendientes y el pueblo de Israel tenían que mostrarle al mundo que Dios estaba cerca, que Dios no era un Dios lejano y que Dios era un Dios justo e imparcial. Lamentablemente, el pueblo de Israel con el tiempo cae en la trampa babilónica y ya no quiere seguir más el reino de Dios. Ahora literalmente quiere ser Babilonia. Literalmente. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Y ya Versículos 4 al 20. Me anticipo mientras tanto, Sí. porque ya. Pero vos fíjate que ellos no están pidiendo ser. Vamos a cambiar de nombre, no nos vamos a llamar más Israel. No. O sea, están entrando en los principios de Babilonia. Correcto. Y ellos, como se siguen llamando Israel, piensan que está todo bien porque Correcto. se siguen llamando Israel. Queremos seguir siendo pueblo de Dios con los principios de Babel.
Primera de Samuel, y estoy en segunda, Primera de Samuel capítulo 8, versículos 4 al 20. Esto es muy interesante. Así que vamos a leer esto 4, 8, 12. Cada cual puede leer 5 versículos. Primero de Primera de Samuel. Primero, ¿cuánto? Primera. Estaba esperando, yo estaba esperando, ¿no? 8. Estaba esperando. Pero Por favor, les pido que no dejen de ver el programa porque dije Primera de Samuel. ¿Ok? Por favor. Que, de hecho, no lo dejen de ver. nunca lo he escuchado diferente, ¿no? Sí. De los labios de Joel. Sí, realmente. No, pero bueno, vamos a aclarar. O sea, Porque para que es un entienda libro, la gente no es una también. epístola. Claro, esto Claro. no es una epístola, es un Claro. libro. Entonces, Sí. por eso decimos primero, o sea, algunos decimos primero de Samuel. Hagamos una encuesta. Escriban en los comentarios Oye, vamos a si hacer usted una dice encuesta. primera o primero de Bueno, Samuel. si dice primera, entonces aprendió algo. porque un libro no se dice primera libro, Claro, se dice sí, sí, primer sí. libro. Aunque nadie lo dice, pero gramáticamente es Y correcto. entonces, como en el Exacto. Nuevo Testamento es epístola, una Bueno, carta, claro, ya primera no van a carta, pensar más primera en el epístola. mensaje de Sí, la- sí, Muy bien. ¿cómo lo podemos dividir? Vamos, los Estamos primeros divididos. 5, Denal, después Joel, después ¿De qué Samuel. capítulo? Del 8. Y yo termino con los últimos 5. 8, ¿cuál es el primero? 4 al 20. Ok. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos a un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de 50. Los pondrá a quear en sus campos y cieguen sus mieses, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se le entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos, para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes, para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Lamentable. Pero esto muestra también algo lindo de Dios. O sea, Dios respeta nuestra elección, nuestra libertad, pero nos advierte lo que nos va, las consecuencias de nuestra decisión. Esto no es algo que Dios dijo, ustedes me van a dejar a mí, pues yo le voy a mandar esto. No. Dios le está profetizando, si ustedes dejan mis principios para seguir los principios de Babilonia, esto es lo que los espera. Es el espíritu de Nimrod. Es tiranía, es opresión, es injusticia. Me llamó mucho la atención que incluso el versículo 8 dice, Él les va a pedir un diezmo. Este rey les va a pedir a ustedes un diezmo. El 8 dice. Sí. Le exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Mira. O sea, este rey que ustedes están pidiendo, ustedes están queriendo ser como las otras naciones. De paso, como se dijo en la primera parte, la monarquía siempre existió porque Dios tiene una monarquía. Dios es el mejor rey del mundo. Ellos hasta este momento estaban viviendo con todas las limitaciones que tenían bajo una monarquía. O sea, pasaron por los jueces, por toda esa cuestión que fue horrible, pero Dios todavía sigue siendo la cabeza con todas las impresiones que tenían. Pero ahora ellos ya no quieren seguir a Dios. Ahora quieren ser, o sea, quieren seguir a Dios, pero a su manera. Y a través de alguien. Y exacto. Vos fíjate, Dios les está ofreciendo a ellos. En otros versículos le dice, yo voy a pelear por ustedes. Voy a mandar, les acababa de decir, les voy a mandar tábanos a la gente, avispa y eso. Ustedes no van a tener que pelear. No, queremos a alguien que nos lidere en las batallas.
O sea, queremos usar los métodos en los cuales vemos y confiamos, porque en eso confiamos, porque todos lo hacen. Lo que vos haces todavía no estamos muy seguros. Tenemos que tener fe y no queremos ejercer fe. Evidentemente, para mí, en algún momento, el pueblo dejó de entender quién era Dios. Y sí. O sea, ya no aceptaba la revelación que Dios le estaba dando de ese mismo, del Dios que quería estar cerca. Ahora ya no veían al Dios cerca, ya lo veían tergiversado. Y en esa tergiversación, ahora sienten más seguridad con un rey humano. Que es justamente lo que yo creo que nos pasa hoy en día a nosotros. Cuando no vemos a Dios como realmente es, sentimos más seguridad y sin duda, si Dios es como nosotros lo imaginamos, yo me siento más seguro como con las ideas mías, con mi percepción de Dios, con los planes que hago para protegerme, para defenderme, en la unidad con otros seres humanos, en vez de estar unido con Dios, busco unidad con otros seres humanos para ser protegido, todo como consecuencia de ver al Dios que no es. Ahora, esta decisión, Ángelo, lo que hizo fue preparar el camino para el rechazo de Jesús. Porque vos fíjate que cuando viene Jesús como rey, pero viene a presentar otro tipo de rey, no lo pudieron. Si ellos se hubieran quedado, o sea, con los principios y eso, hubieran aceptado a Jesús como rey y se hubieran cumplido las profecías que sí, Isaías y otros habían Isaías, dicho, donde todo el mundo vendría para ver la sabiduría de Jerusalén. No, pero los métodos, queremos hacer los métodos, y por eso no dejaron de ser pueblo de Dios. Sí, claro. Por eso Jesús vino a mostrar el reino. Claro. Y él lo muestra a través de muchas historias, pues, para que lo intentaran comprender cuál era el reino de Dios. El reino de Dios es como, el reino de Dios es como. Y por eso que no, o sea, tenían todavía el concepto de esto, en esto en la cabeza, de algo 2000 totalmente... años o 1000 años viviendo con este esquema, y entonces Jesús viene a patear todo eso, a pesar de que todos estos principios ya estaban en la Biblia. Pero ellos se quedaron aferrados a lo que Dios les había amonestado que les iba a pasar. O sea, y lo peor de todo para mí de este caso es que una vez ellos piden un rey, ese sistema permaneció para siempre, hasta que el pueblo dejó de ser pueblo. Ya ese sistema monárquico de tener a un rey que lo representara humano en vez de depender de Dios directamente, se quedó. Y hasta el rey más bueno, que hubo rey, claro, estaba contaminado por este sistema. Totalmente. Hasta el rey más bueno. Y por eso Dios no lo desechó tampoco, pero tuvieron las consecuencias. Correcto. Es el gran problema que tenemos ahora en los líderes cristianos, acá en Forest City, que nosotros podríamos decir, vamos a manejar Forest City como las iglesias, las otras iglesias grandes, y hacer los métodos de las otras iglesias. Y Dios dice, no, es el espíritu. No, pero nosotros queremos tener esto, ojo, y no digo que no vamos a hacer, pero cuando ponemos nuestra seguridad en algo que es la imitación a lo que hacen todos porque tienen éxito, estamos mal. Y fíjate que si vamos a Deuteronomio 17, muchos cientos de años antes de que llegara primera de Samuel, obviamente, que pidieran un rey, ya Dios a través de Moisés le había advertido también esta idea de pedir un rey humano. Vamos a Deuteronomio 17, 14 al 20. Rapidito. Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey, como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Hasta el 20, ¿verdad? Sí. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de sus estatutos y los ponga por obra. Así su corazón no se le colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Dios había, o sea, porque obviamente a Dios no lo coge nada de sorpresa. Dios sabía que el pueblo iba a pedir un rey cientos de años antes, y les advierte a través de Moisés: el día que ustedes quieran ser como las otras naciones, yo voy a poner unos límites para que dentro de su mala decisión
ese rey pueda funcionar mejor que el rey de Babilonia, que los reyes de las otras naciones. Y le pone esos límites que o sea, tal vez algún rey, como decía Joel, tal vez algún rey por ahí bueno, pero fíjate que incluso ni a un Salomón, que fue el que vino gente de todas partes del mundo a verlo, violó el de tener muchas esposas. Y eso lo corrompió. Y se fue, por otro lado. O sea, Dios dio boundaries, Dios puso algunas restricciones para que dentro de su mala decisión, y por eso a veces nos cuesta entender que cosas que vemos en la Biblia pasaron porque Dios tenía que obrar con esa gente. O sea, no tenía otra opción. Dentro de todas las limitaciones y las malas decisiones y el poco entendimiento, Dios prometió usar un pueblo. Y tenía que usar a los peores. Y claro, y aparte. Entonces, cuando vamos a la Biblia y vemos que el pueblo hacía ciertas cosas, no podemos entender, pues como el pueblo de Israel la hizo, pues entonces Dios lo aprobó. No, es que Dios tenía que usarlo con todas las limitaciones que tenían. Entonces, eso es todo acá en el Nuevo Testamento. Así era como se manejaban los reinos y las naciones en el Antiguo Testamento. Llegamos al Nuevo Testamento, llega Jesús, y como mencioné ahorita, Jesús rompe todos los esquemas habidos y por haber de lo que son los reinos de esta tierra. Y no solamente vive lo que es el reino de Dios, sino que lo predica también. Y fíjate qué interesante, algo muy marcado que Jesús enseñó en Mateo capítulo 20, y ya con esto estamos terminando. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, Jesús hace una diferencia muy interesante entre los reinos del mundo y el reino de Dios. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Joel, ¿tú lees eso? Mateo 20, 25 al 28. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. Ok, aquí Jesús está dos opuestos. Usted comienza diciéndole: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan al pueblo de esta manera. ¿Cómo los tratan? Número uno, los tratan opresivamente, abusivamente. El poder viene de arriba hacia abajo, porque ellos ejercen poder sobre los de abajo, y los desampara. ¿Qué Jesús menciona aquí? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es servicio. No es ser servido, es servir. Los reinos de este mundo desamparan al necesitado. El reino de Dios ayuda al necesitado, sirve. El reino de Dios libera, no oprime. El reino de Dios respeta la libertad de las personas, no es un reino abusivo, como dice acá. Otra versión dice acá en el versículo 25: las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad o autoridad. Y el reino de Dios, el poder viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Por eso el que quiere ser el primero tiene que ser último, y el último va a ser primero. O sea, es totalmente opuesto. Y el reino de las naciones rescata a algunos nomás. Acá dice que rescata a todos. Exacto. Así que el reino de Dios y la nación de Dios, el imperio de Dios, la monarquía de Dios, es totalmente opuesta a lo que las naciones de este mundo han creado. Y justamente el engaño de Satanás es crearnos, es hacernos pensar que podemos seguir siendo ciudadanos fieles del reino de Dios usando métodos totalmente y principios totalmente humanos. Y para mí ese es el engaño final. Y por eso Israel falló en cumplir ese propósito long term, ¿viste? Porque eso es lo que Dios desea. A largo plazo. A largo plazo, gracias. La iglesia comenzó, pero ya lo mencionamos ahorita, pero poderosa, en un furor por el fuego del Espíritu. No había quien la parara. Hasta que empezó a decir: yo creo que podemos confiar en nuestros métodos. Vamos a cambiar el enfoque. En vez de enfocarnos en Jesús y en amar, vamos a unirnos, vamos a buscar las naciones, comenzaron a hacer los métodos. Correcto. Y ahora incluso hasta pudiéramos llegar a decir que cada denominación es una nación en sí misma.
cómo usa los métodos. Claro, nos hemos dividido en diferentes naciones, en diferentes denominaciones, pensando que nuestros métodos, nuestras doctrinas van a hacer la diferencia. Y así, lamentablemente, no llegamos. Y por eso Israel fracasa, la iglesia cristiana fracasa, las iglesias modernas estamos fracasando. Y llegamos entonces a Apocalipsis 18. Y con esto terminamos. Que esto fue lo que mencionamos en la primera parte de esta lección número 4. Apocalipsis 18, versículos 18, dije. Sí, bueno, 2 textos. Apocalipsis 18. Va a llegar un momento, todos hemos fracasado, pero en Apocalipsis 18 se hace una profecía hermosa que dice: después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su gloria. Otra persona dice: la gloria de Dios iluminó al mundo. No sé qué dice tu versión, Juan. ¿En qué versículo? El 1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, la tierra fue alumbrada con su gloria. Ok. So, la gloria de este ángel alumbró el mundo. Y obviamente no tenemos tiempo para descifrar esto ahora, pero a mí me parece que este ángel no es otro que Dios mismo. Yo creo que son los 144.000. O pueden ser, y justo a eso iba. Vamos ahora a Apocalipsis 14, que fue lo que Joel mencionaste en la primera parte, que era con lo que iba a terminar. Dice que la tierra se llena de la gloria de este ángel. El ángel es un mensajero, ¿no? Si el término griego es mensajero. ¿Qué mensaje es el que va a iluminar el mundo entero con el carácter de Dios? Apocalipsis 14, 1 al 5. ¿Qué dice? Y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Porque tienen el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente. Nombre, carácter. Este grupo, como sigue al Cordero donde quiera que va, tienen el carácter de Dios, o sea, literalmente, o sea, Dios vive en ellos literalmente, no como nosotros ahora decimos, no, que Dios quiere vivir en nosotros, pero a veces dudamos de que Dios vive en nosotros. No lo creemos, no lo queremos creer. Es más, encontramos inseguridad en pensar que Dios vive en nosotros. Y comenzamos entonces a buscar seguridad en otras cosas. Pero este grupo no, este grupo encuentra seguridad solo en el Cordero. Y dice que como tienen el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente, este grupo es especial. Y este grupo, a mi criterio, es el que va a cumplir lo que Dios ha querido cumplir a través de todos los pueblos y todas las naciones que ha querido surgir en todos estos años de la humanidad. Este grupo va a mostrar que Dios es bueno y que el amor de Dios es incondicional. Porque el amor de Dios, esto yo siempre lo digo, es la fuerza más poderosa del universo. Y eso es lo que va a iluminar el mundo con la gloria de Dios. Cuando este grupo surja, cuando este grupo empiece a mostrar con sus acciones y sus palabras al Dios que Jesús mostró, el mundo va a ser lleno de la gloria de Dios. Y Jesús viene. Y bueno, ahí terminamos esta segunda parte, este estudio, la lección número 4. Es simplemente la primera parte. La semana que viene vamos a estar analizando otros puntos de estas naciones. Pero simplemente te quería dejar con este resumen de lo que hemos estado estudiando esta semana. Hay una diferencia muy grande entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Como ya hemos visto, como te has dado cuenta, los reinos de este mundo ha creado herramientas humanas, herramientas que crean una falsa seguridad, un falso Dios incluso, que siguen un falso Dios, usando principios que no nos llevan a nada. Y Dios ha levantado y te está llamando a ti. Y por eso el llamado en Apocalipsis es a salir de Babilonia, ¿no? Es a salir de este sistema que
ha creado tantas cosas erróneas de Dios que ha confundido al mundo, porque el problema al final del día es confusión. Ha confundido al mundo con respecto a quién es Dios y los principios de Dios, y Dios nos está llamando a salir y a entrar a este grupo, a este movimiento que Él está levantando, que va a seguir al Cordero donde quiera que va a tener el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente, que este grupo que va finalmente iluminar al mundo con la verdad de quién Dios ha sido siempre, un Dios bueno y un Dios de amor. Y la pregunta que te hago a ti hoy, ¿quieres ser parte de ese grupo? Dios te está llamando a ti como llamó a Abraham, como llamó a Isaac, como llamó a Jacob y como nos está llamando a todos nosotros. Vamos a terminar con oración. Joel, ¿pudieras orar? Querido Señor, acá estamos y te queremos pedir que nos des la revelación de Jesús y que podamos entender que eres cercano, que estás con nosotros, que nos amas y queremos ser parte de ese grupo que está escrito en la Biblia. Gracias, Señor, haznos salir de Babilonia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerde que cada domingo sale la primera parte de Estudiemos Juntos a las 9 de la mañana y todos los miércoles la segunda parte a las 9 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones, y si este programa ha sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales que tengas. Dios te bendiga. Hola amigos, soy Daniel Bosquet y os saludo desde el Campus Adventista de Sagunto. El verano de 2025 nuestra institución va a abrir las puertas a todo el mundo, a interesados en participar de la Escuela de Discipulado Orgánico de Forest City con el pastor Joel Barrios. Así que no te lo pienses más, porque va a ser de gran bendición. A orillas del Mediterráneo, este campus va a abrazar a todos los que vengan a este curso. Nos vemos aquí.